Capítulo 10. La respuesta a la responsabilidad. No hay mayor responsabilidad que la libertad. No hay mayor carga que el peso de la libertad. El deseo y la pasión por la libertad son inherentes al espíritu humano. Todo miembro de la familia humana lleva el silencioso grito por la libertad en los secretos rincones de su corazón. Sin importar el contexto étnico, cultural, social o político del individuo, la necesidad de sentirse valorado, importante y significativo está por encima de todo en la experiencia humana. Este capítulo está dedicado a las naciones del tercer mundo. Es una palabra especial para quienes emergieron de siglos de opresión colonial y de esclavitud, y aún hoy luchan por encontrar su lugar en el mundo. Pero también es una palabra para cada persona que, habiendo sido liberada, todavía no sabe bien qué hacer con su libertad. El tercer mundo emergente, la era de la expansión imperialista, llevó a las pequeñas naciones europeas a expandir su posición política, económica y militar a través de todo el mundo. Esta necesidad agresiva por la supremacía imperial dio como resultado la invasión, dominación y, en algunos casos, aniquilación y esclavitud de millones de personas en todo el planeta. El colonialismo es la imposición y colonización de un territorio por parte de un poder imperial. Las naciones que lideraron este periodo fueron Gran Bretaña, Portugal, Francia y España. El proceso implicaba la captura de territorios, la subyugación de los nativos y el control de todos sus recursos, que eran exportados al país madre. El comercio de esclavos fue la consecuencia más cruel de este sistema. No es un negocio nuevo. Ya existía en los días de los faraones y siguió apareciendo en Babilonia, Grecia, Roma y Europa. La expansión del imperialismo europeo hacia el oeste introdujo la esclavitud en este hemisferio y exportó el espíritu de la esclavitud a todo el mundo. Hoy, el resultado de esos siglos de opresión se llama Tercer Mundo. Más de 4.000 millones de personas viven en naciones categorizadas como tales. Muchos de estos países han sido despojados de sus recursos y riquezas naturales, y no cuentan con las herramientas ni la destreza necesaria para competir en el mundo industrializado y tecnológico del siglo XXI. Sin embargo, estas naciones son hoy objeto de la atención especial de Dios. Son las últimas en experimentar la verdadera libertad que el Creador planeó para toda la humanidad. Y en ese proceso, muchas de ellas sufren los mismos síntomas: crisis de identidad, deficiencia de ética en el trabajo y falta de propósito, visión y confianza en sí mismas. El principio y el poder de la opresión. Para entender la libertad, primero debemos entender su opuesto: la opresión. En los registros bíblicos de Moisés, la historia de la opresión comienza con el surgimiento de un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Redujo a toda la población de hebreos a la condición de esclavos y les asignó capataces para supervisarlos, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Éxodo 1:14. La opresión no es un fenómeno nuevo. Ha sido una práctica del poder humano desde la desobediencia de Adán en el Génesis. Podríamos definir la opresión como la imposición del dominio externo sobre otra persona, al punto de controlar sus aspiraciones físicas, mentales y espirituales. Es la cancelación de la autodeterminación y el sofocamiento del potencial personal. Pero hay algo que debemos entender: todo intento por dominar, controlar, suprimir o restringir al espíritu humano fallará en última instancia. El deseo natural de ser libre siempre triunfará sobre la opresión, porque el espíritu del hombre fue creado para dominar, y ese propósito fue establecido por Dios mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Génesis 1:26. Comprender la naturaleza de la opresión. El objetivo de la opresión es lograr control total y dominio sobre el espíritu humano. Busca destruir el deseo de la autodeterminación, y lo hace por medio de un proceso de condicionamiento mental conocido como
Quebrar el espíritu. Esto comienza con la restricción de la libertad física de movimiento y de acceso al entorno. El objetivo es controlar el ambiente físico para influir sobre el estado mental, emocional y espiritual de la persona. También incluye el control del acceso a recursos e información. Por eso, históricamente, en todos los casos de opresión nacional, el opresor se apodera de la educación y de la posibilidad de traslado. El rey Salomón lo capturó con una sola frase. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Para controlar a un hombre, a una comunidad o a una nación, uno debe controlar el contenido de la información que ingresa a la mente subconsciente. El objetivo último de la opresión es dominar y controlar la mente subconsciente. En el relato de la primera tentación en Génesis 3, el tentador primero plantó la idea de no ser como Dios en la mente de Eva. Luego introdujo el pensamiento de llegar a ser como Dios a través de la desobediencia. Este es siempre el método utilizado para destruir el espíritu humano. Por eso Pablo declaró, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. 1. Destruye la autoestima y el sentido del propio valor. La opresión comienza con la destrucción de la autoestima de una persona. Desarma el propio concepto del valor y el ser, y crea una estima rebajada de la humanidad en la persona. El oprimido llega a dudar de sí mismo, a deprimirse, a llegar a detestarse, sufriendo complejo de inferioridad, temor y veneración del opresor. 2. Disuelve el sentido de propósito y significado. La opresión lleva a la disolución del sentido de propósito y significado en la vida, reforzado por un espíritu de desesperanza. Cuando una persona pierde el para qué de su existencia, queda inmóvil. 3. Crea actitudes negativas hacia el trabajo. Los efectos se ven aumentados por el ambiente de trabajos forzados, lo que crea actitudes negativas hacia el trabajo, la iniciativa personal, la automotivación y el sentido de orgullo personal por los logros que resultan del esfuerzo. El control estricto del opresor sobre cada actividad destruye el espíritu de creatividad y la capacidad de planificar a largo plazo. 4. Destruye la estructura familiar. El costo en la estructura social de la familia es quizá el impacto negativo más importante. En muchos casos, las personas son separadas de su familia y de su comunidad, lo cual destruye el sentido de pertenencia, importancia, historia y herencia. En el Caribe, África y Sudamérica, la estructura familiar ha sido destruida, y esto causa muchos de los problemas sociales de hoy. La opresión también obliga al quiebre del rol patriarcal de proveedor entre los hombres. Esto da lugar a un liderazgo disfuncional y a un espíritu de fracaso, depresión y desesperanza, lo cual lleva a la ira y la amargura suprimida que se manifiesta de manera violenta. Conducta antisocial, relaciones familiares disfuncionales y abuso doméstico. 5. Produce dependencia y falta de confianza. La opresión produce un profundo espíritu de dependencia y falta de confianza en sí mismo. La opresión puede convertirse en un hábito, en un estilo de vida. De hecho, puede llegar a ser una norma entre los oprimidos, al punto de que todo intento por derribar la condición de oprimidos pueda parecer una amenaza a la seguridad. Es una paradoja, pero la historia presenta amplia evidencia de esta cruel realidad. 6. Genera el espíritu de gratificación inmediata. El efecto final de la opresión es el espíritu de inmediata gratificación a toda costa. El oprimido ve las cosas materiales como símbolo de poder, libertad e igualdad. Esto proviene de haber estado controlado por el opresor, de haber tenido restricciones en la obtención de cosas materiales. Los parámetros y el estilo de vida del opresor se convierten en la medida de la libertad y del valor personal del oprimido. Cuando el oprimido finalmente tiene la oportunidad de concretar su deseo de libertad, la pasión por las posesiones materiales es lo que más le preocupa. Esta búsqueda del materialismo hace que sacrifiquen la planificación permanente del progreso en pos de la satisfacción temporaria e inmediata. En muchos países en desarrollo, esta es una de las mayores causas de crimen y conducta antisocial.
Nada ilustra mejor el enorme poder de la opresión sobre el espíritu humano que las palabras pronunciadas por los israelitas después de ser liberados de Egipto. ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14:10, 12. Es irónico. Después de años de clamar por la libertad, cuando llegó la oportunidad de ser libres, deseaban la esclavitud y la opresión por sobre la posibilidad de obtenerla. El efecto de la opresión en el opresor. La opresión no afecta solamente al oprimido. Es importante observar que el opresor también se ve oprimido. La causa de su opresión es la percepción, las actitudes y los conceptos que ha desarrollado con respecto al oprimido. Muchos opresores se han visto afectados por una forma insidiosa de lavado de cerebro que produce una enfermedad mental. Hace que sea casi imposible para el opresor renovar su mente con respecto al valor e igualdad del que era oprimido. Esta forma de opresión se revela como un sentido de superioridad. Luego de generaciones en una posición de ventaja, el opresor también sufre de un falso sentido de seguridad y ve que su estilo de vida es amenazado ante la posibilidad de igualdad con el que era oprimido. He tenido ocasión de hablar con muchos de los hijos del opresor. Expresan su frustración, confusión e ira respecto al hecho de que, aunque desean de veras aceptar y apreciar la igualdad del oprimido, encuentran que les es casi imposible hacerlo. Por ello, tanto el opresor como el oprimido necesitan ser liberados antes de poder aceptar y vivir la verdadera libertad. Comprender el proceso hacia la libertad. El proceso hacia la libertad. El modelo bíblico, en las naciones del tercer mundo, la marcha hacia la libertad ha sido larga y muchas veces frustrada. Un breve estudio del proceso establecido por Dios para la libertad de los hijos de Israel nos mostrará que la libertad no es tan simple como parece a primera vista. El modelo bíblico de la libertad tiene principios definidos que perduran a lo largo de todo el texto sagrado y se aplican a la liberación personal, comunitaria y nacional. Dios siempre promete libertad mientras su pueblo está oprimido o esclavizado. Dios siempre envía a un liberador para quitar la opresión física. El liberador no debe confundirse con el luchador por la libertad. En la mayoría de los casos no son la misma persona, como en el ejemplo de Moisés y Josué. Dios nunca lleva a los oprimidos directamente a la libertad, hace que el pueblo rodee por el camino del desierto. Dios siempre provee milagrosamente en la fase de liberación. Este es siempre un período de provisión y riqueza. El maná en el desierto, el agua de la roca. El propósito de la fase de liberación es proveer el entrenamiento mental y la transformación en la actitud del oprimido. El desierto es el aula donde nos graduamos para la libertad. Dios nunca llevará a un pueblo a la tierra de la libertad hasta haber borrado el recuerdo de Egipto de sus mentes. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, con la excepción de Josué y Caleb. Dios está dispuesto a esperar a la generación correcta. Llevó a los hijos de los ex-esclavos, no a los ex-esclavos mismos, a la tierra prometida. Y cuando el pueblo finalmente llegó a Canaán, algo significativo ocurrió. El maná cesó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Josué 5:11, 12. Dios siempre hace surgir a un nuevo líder para llevar al pueblo hacia la libertad. Pero cuando el pueblo llega a la tierra de la verdadera libertad, los milagros dejan de suceder y comienza el trabajo y la responsabilidad. En la libertad debemos cultivar nuestra comida, coser nuestros vestidos, criar los animales que nos proveerán de alimento y pelear nuestras batallas. Parábolas de nuestros días. A la luz de estos principios bíblicos podemos analizar el proceso de liberación de muchas naciones en nuestro contexto moderno. Martin Luther King Jr. fue el liberador de los negros en los Estados Unidos, pero la libertad aún no se ha concretado del todo. Nelson Mandela fue el liberador de las víctimas del apartheid en Sudáfrica, pero el líder que los llevará a la verdadera libertad será otro. Es importante observar que el señor Mandela supo dejar el lugar libre para quien lo sucediera, una vez conseguido su objetivo.
Gandhi fue el liberador de los indios oprimidos por Gran Bretaña, pero no fue quien los llevó a la verdadera libertad. La lista continúa con muchas naciones en desarrollo en el Caribe, en África, en Asia y en Europa. En todos estos casos, el principio es el mismo. El liberador quita la opresión física, pero la libertad verdadera es obra de una generación posterior, entrenada y preparada para administrar lo que sus padres apenas alcanzaron a imaginar. La verdadera libertad impone más leyes, exige más trabajo y requiere de más responsabilidad que la esclavitud. ¿Qué es la verdadera libertad? No hay mayor peso que el de la libertad. La seguridad de la esclavitud y la opresión implica la ausencia de la responsabilidad. La comodidad de la opresión es la ausencia de la autodeterminación. El atractivo del sometimiento es el privilegio de la culpa. En esencia, la opresión es atractiva para el oprimido, porque permite que se responsabilice al opresor por la vida y las condiciones del oprimido. Hay muchos que temen más a la libertad que a la esclavitud y la opresión. Y para muchos, el clamor por la libertad termina en un murmullo de lamento. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? La palabra libertad deriva del mandato que Dios le dio a Adán de dominar y señorear la tierra. En esencia, se le ordenó a Adán que fuera libre para dominar el planeta, para gloria de Dios. Por ello, la libertad implica permiso para dominar. La verdadera libertad es el derecho y la oportunidad de dominar la tierra por medio del don inherente que recibimos del Creador. La libertad no es la dominación de otro ser humano, sino de la tierra. La libertad no existe sin responsabilidad. La libertad es el derecho delegado, la liberación de autoridad para ser responsable de gobernar y administrar nuestra esfera de influencia, asignada por medio de nuestro don natural, en cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Por ello, la verdadera libertad nos hace responsables ante Dios y ante Él rendimos cuentas. La libertad siempre estará encuadrada en la ley de la delegación. No hay libertad sin ley. La libertad no implica ausencia de trabajo ni de responsabilidad, sino la entrega de trabajo, la asignación de responsabilidad. La responsabilidad es el mayor indicador de la madurez, tanto espiritual como mental. La liberación es instantánea, pero la libertad es un proceso. Y debemos recordar siempre, la liberación no llevará necesariamente a la libertad. La liberación es liberarse del opresor, pero la libertad es librarse de la opresión. Es posible ser liberado y aún así, no ser libre. El único camino hacia la verdadera libertad es el autodescubrimiento en Dios, el Creador, por medio de su Hijo Jesucristo. El único camino a la verdadera libertad. La libertad no puede legislarse. Es resultado del conocimiento revelado de la propia estima y valor. Recuerde que el poder del opresor está en mantener la ignorancia. Jesucristo, al hablar de la verdadera libertad en Juan 8, dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Juan 8:32, 36. Estas palabras implican claramente que la libertad es más cuestión de conocimiento y comprensión que de liberación física. Pablo dijo que un hombre solo puede ser transformado si renueva su mente. Romanos 12:2. El liberado debe ser entrenado para la libertad. La mayoría de los cristianos son espíritus liberados con mentes oprimidas. La repentina libertad puede vencer al esclavo y hacer que quiera volver a la esclavitud. La libertad no debe confundirse con la independencia. El gran rey Salomón escribió: «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana». Esto implica que cuando una persona anteriormente oprimida recibe repentinamente poder y autoridad, son pocas las posibilidades de un buen liderazgo. Llevar una corona no significa que se haya cambiado la mentalidad. El cuerpo liberado no es garantía de mente libre. Solo el fabricante conoce la verdad acerca del producto. Y por eso, el único que conoce la verdad acerca de nosotros es Dios mismo. La libertad consiste en descubrir y aceptar nuestro verdadero ser para llegar a ser todo aquello para lo cual nacimos. Luego de volver al Padre, se requiere de la transformación por medio del Hijo. Y entonces, debemos someternos a la obra del Espíritu Santo de Dios.
Por medio de la palabra escrita, Él iniciará el proceso de renovación de nuestra mente, para que podamos aprender la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestros prójimos. Principios del capítulo 10. 1. La opresión cancela la autodeterminación y sofoca el potencial personal. 2. El objetivo de la opresión es lograr el control completo y la dominación sobre el espíritu humano. 3. Para controlar a un hombre, una comunidad o una nación, hay que controlar el contenido de la información que ingresa en la mente subconsciente. 4. Nada cambia si no cambia la mente subconsciente. 5. La opresión comienza con la destrucción del sentido de valor y estima del propio ser. 6. La opresión disuelve el sentido de propósito y significado en la vida, reforzada por un espíritu de desesperanza. 7. La opresión produce un profundo espíritu de dependencia y falta de confianza en uno mismo. 8. Tanto el oprimido como el opresor necesitan liberación antes de poder aceptar y vivir la verdadera libertad. 9. La verdadera libertad impone más leyes, exige más trabajo y requiere de mayor responsabilidad que la esclavitud. 10. La libertad es el derecho delegado y la entrega de autoridad para ser responsable de administrar y gobernar nuestra esfera de influencia, asignada por medio de nuestro don natural, en cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. La liberación es instantánea, pero la libertad es un proceso.